Bueno, buenos días nuevamente. Saludamos a las personas que nos visitan también a través de las redes sociales, a través de Facebook Live y los que están viéndonos a través de YouTube también. Mi nombre es Gustavo Aguilar y por la misericordia del Señor, soy el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y en este día tenemos un mensaje cristocéntrico, claramente, un mensaje de la palabra del Señor ubicado en el Evangelio de Lucas. Así que voy a invitarle a que venga, por favor, al Evangelio de Lucas en el capítulo 5. El capítulo 5. Hoy vamos a estar trabajando en un mensaje ubicado entre los versículos 12 y 16. Es un mensaje que hemos denominado Cuando Cristo ingresa en tu burbuja. Y es un mensaje que verdaderamente nos enseña pues cómo el Señor viene a transformar nuestras vidas y pasarnos del aislamiento espiritual en el cual nosotros estábamos antes y nos restituye a la posición en la cual Dios quiere que estemos. Y creo que es un mensaje que nos va a edificar bastante, sobre todo porque el tema del aislamiento es algo que estamos viviendo hoy en día por el tema de la pandemia. Hemos estado experimentando desde una cuarentena hasta un aislamiento y podemos comprender las implicaciones que tiene a nivel físico, psicológico y diferentes categorías. Vamos a entender un poco sobre el aislamiento espiritual, cómo Dios trabaja en nosotros también y nos hace libres de esto y su relación que tiene en la palabra hacia nosotros. Por tanto, decíamos, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 12 al 16. Y de pronto para las personas que se están conectando por primera vez o los que están recién incorporándose en la iglesia, hemos estado trabajando en el Evangelio de Lucas durante las últimas semanas, meses. Y Lucas es un evangelio bien particular porque a diferencia de los demás, Lucas es una persona, fue un discípulo del Señor, más no presencial. Es decir, Lucas, a diferencia de Mateo, de Marcos, que estuvieron y vieron al Señor hacer las cosas presencialmente, Lucas lo vio más virtual. Lucas en realidad lo que hizo fue una entrevista. Lucas se acercó a personas que nos enseña la palabra, dice que eran ministros de la palabra, gente que sí vio al Señor, personas que de entrada en primera fila lo vieron hacer. Y la manera en la cual Lucas nos va a transmitir este evangelio, y no solamente este, sino también hasta el libro de los Hechos, que es un solo bloque, que después por temas del canon fue separado en dos conjuntos por un ordenamiento lógico. Lucas nos transmite cosas de una manera muy ordenada. Vemos cómo los primeros capítulos del libro de Lucas, pues básicamente están pensados en brindarnos una visibilidad con respecto al desarrollo del Mesías en sus primeros días, desde su infancia, adolescencia e inclusive los inicios del ministerio. Podemos ver secciones bien definidas en este evangelio y vemos cómo esta en la cual estamos trabajando ahora, desde el capítulo 4 hasta el 9. Ya aquí el énfasis que Lucas le va a brindar es prácticamente al ministerio de Jesús, la parte, decimos, operativa, y también una de las facetas que tiene esta sección es cómo el Mesías Jesucristo comienza a reclutar ministros, comienza a reclutar discípulos. Veíamos hace 15 días en la clase con respecto a los primeros capítulos los primeros versículos del capítulo 5, cómo el Señor comienza a formar discípulos y a reclutarlos. Y allí veíamos a Pedro, a Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y aquí ya comenzamos a avanzar un poco más en la narrativa para ver entonces cómo el Señor en esta secuencia de este evangelio continúa con esta tarea. Entonces vamos a leer, estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, por si usted quiere seguir la lectura exactamente, si no, como decimos, cualquier versión conviene. Leemos desde el versículo 2 entonces, Lucas capítulo 5, y dice lo siguiente. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y, rostro en tierra, le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús le ordenó: no se lo cuentes a nadie, solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero Jesús
se retiraba a lugares apartados para orar. Bien, este texto tan lindo que estamos viendo acá y este encuentro verdaderamente memorable que nos encontramos en la Escritura es el espacio que nos permite a nosotros entender lo que mencionábamos a la introducción de este mensaje, cómo Dios viene a transformar ese aislamiento espiritual en la vida de nosotros, ocasionado por diferentes causas, pero hay una primaria que lo vamos a ver acá. Y es importante que veamos pues cuál es la evolución de lo que estaba aconteciendo acá. Nos dice que Jesús estaba en un lugar en particular. ¿Dónde estaba Jesús? Pues Jesús ya había comenzado su ministerio y ya él no se ubicaba en un punto en particular. Dice la Escritura que Jesús recorría diferentes ciudades. Y en este momento, pues básicamente lo que él hacía, su agenda era predicar y enseñar la palabra. Y acontecía que mientras Jesús iba desarrollando este ministerio, también el Señor, un gran énfasis de lo que tuvo fue la sanidad y la liberación. Eso acontecía como parte de la enseñanza y como parte de la predicación que él mismo iba desarrollando. Y podemos entender que todo lo que está pasando en estos capítulos, como lo mencionábamos antes, pues está emplazado en una sección. Es decir, a la hora de que Lucas estructura todas las entrevistas y todo el material que él logró compilar, él viene a colocarlo en un orden lógico para transmitirnos a nosotros una idea. Y aquí estamos viendo pues parte del ministerio de Jesús, que esa era una de las tareas que él tenía. La otra era formar, enseñar discípulos. Con cada experiencia que ellos vivían, estaban recibiendo una lección al mismo tiempo. Dado que esto es una progresión, aquí podemos pensar pues que ya había gente que estaba caminando con el maestro y que observaban todo lo que él hacía, cómo lo hacía. De pronto no estaban participando ellos en lo que el Señor estaba realizando en las primeras fases, pero sí cada una de estas experiencias claramente era una lección para ellos. En el capítulo 5, en los primeros versículos, vimos que el Señor llamó entonces a los hijos de Zebedeo y a Pedro también. Y probablemente ellos ya estaban dentro de esa lista de personas que estaban viendo lo que estaba aconteciendo. Es decir, ¿cómo aplica eso para nosotros hoy en día? Aplica en el sentido que, así como para Pedro y para los hijos de Zebedeo había una preparación inconsciente, también nosotros hoy, en nuestras experiencias con el Maestro, estamos siendo preparados. ¿Y cómo estamos seguros de que estamos siendo preparados? Porque Dios así lo quiere. Es decir, dentro de los intereses del Maestro está el que usted y yo seamos preparados para ser discípulos del Señor. Y eso es parte de lo que este Evangelio va a tratar y nos va a enseñar. Debemos cada día desarrollar una conciencia de ser formados como discípulos, de que Dios está trabajando en nosotros. Un discípulo, como su palabra lo dice, es una persona que es formada en disciplinas. Nosotros como cristianos que nos llamamos, pues somos gente que tiene que seguir a Cristo. Hoy en día usted escucha que la palabra cristiano lo utilizan para hablarle a un cliente, para hablarle a un vecino, aquel cristiano hizo tal cosa o tal otra. Pero en realidad, el centro, la médula de una persona llamarse cristiano o cristiana es alguien que sigue a Cristo. Es decir, que en todas nuestras acciones, nuestra manera de pensar, de sentir, nuestras prioridades tienen que estar dentro del marco de lo que significa ser cristiano, ser un discípulo del Señor. Entonces ocurre algo acá. Cuando Jesús está predicando y está enseñando, nos enseña la palabra que habían multitudes en ocasiones que lo estaban siguiendo. Veíamos al inicio del capítulo 5 que él tuvo que desarrollar esta estrategia en un momento de subirse a una barca para poder predicar. Y su fama se estaba extendiendo. Entonces venían personas con diferentes necesidades. Algunos podían venir con alguna gripe, algún dolor, que de pronto les había acontecido algo, se golpearon, se cayeron, pero habían otras personas con problemas más serios. Y este relato que estamos viendo aquí es uno de esos. Y vamos a comprender algo bien hermoso de lo que el Señor hace acá. Nos dice la Escritura que se presenta un hombre y dice que estaba lleno de lepra. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la palabra lepra, de pronto es la primera vez que usted lo escucha o tiene una idea de lo que es la lepra. Pero la lepra, bíblicamente hablando, alude en realidad a una variedad de enfermedades que tienen ciertas características, entre ellas lesiones o inflamaciones en la piel, puede causar daños en el sistema nervioso, y hasta hace tal vez un par de siglos, un científico médico llamado de apellido Hansen, este hombre pudo diagnosticarla y hoy por hoy lleva parte de su nombre es el apellido de este hombre, pero él
en su estudio descubrió que la lepra pues es más de lo que tal vez se ha pensado en algún momento. La lepra puede involucrar cosas como lo son la psoriasis, que son estas personas que a veces se les hacen como unas manchitas en la piel, pero una condición muchísimo más grave, ¿verdad? El lupus también podía estar contenido dentro de lo que ellos calificaban como lepra. Enfermedades como el FAVO o la dermofitosis eran usualmente contenidas dentro de lo que para ellos era denominado una lepra. En las membranas mucosas, hice todo este análisis y este estudio de la enfermedad para que entendamos un poco la gravedad y cómo vivían estas personas. Dice que sus membranas mucosas y todo lo que son los nervios periféricos sufrían cambios. A nivel de la dermis experimentaban una despigmentación, entonces su piel pues claramente no se iba a ver normal. Ellos perdían la sensación y la temperatura en el área afectada. Su piel se engrosaba también y les daba un aspecto, le han denominado como rostros leoninos, quiere decir que su piel desarrollaba como llagas en ocasiones, se deformaba totalmente su rostro, los ojos y la nariz casi siempre eran afectados, era sumamente contagiosa. Y en la historia se encuentran instancias de esta enfermedad desde en Egipto, Babilonia, inclusive en la India. Si usted hace una búsqueda en Google de la lepra, usted va a encontrar fotos en India, inclusive en Hawái hubo una isla en la cual tenían gente totalmente apartada de la sociedad que tenía esta enfermedad, y cómo se ve pues claramente gente que ha perdido miembros, la nariz, los dedos. Era una enfermedad verdaderamente degenerativa. En la escritura, cuando vemos el tratamiento que se le daba, nos encontramos que en el Antiguo Testamento, en los capítulos del 13 al 14 aproximadamente, pues se les habían brindado a los sacerdotes instrucciones específicas para poder identificarla y también poder declarar limpia a una persona si es que llegaba a recuperarse de la enfermedad, porque algunos se recuperaban, otros los llevaba a un punto, digamos, terminal, la persona moría. Dentro del proceso que tenían que desarrollar, pues básicamente ellos tenían, la persona infectada, que presentar un sacrificio y durante 7 días permanecer aislada. Al 8º día tenía que hacer otro sacrificio. El primero era de un ave, el segundo era de un cordero. Y si esta persona lograba la sanidad, eso significaba varias cosas. Número 1, que su relación con Dios había sido restaurada. Número 2, que esta persona pues claramente había sanado. Y si eso acontecía, entonces el sacerdote tenía que llevar un proceso con esa persona en el cual tomaba parte de la sangre del sacrificio del carnero y se la colocaba en 3 partes de su cuerpo. Una era en el lóbulo de la oreja derecha, su dedo pulgar de la mano y del pie derechos también. Es decir, le ponía una gotita de sangre a cada una de estas partes, luego la persona se lavaba y después volvía a colocarle en los mismos 3 puntos, ahora aceite. Y lo que eso representaba para esa persona básicamente era que había vuelto a ser apartada, santificada, y que sus sentidos espirituales para oír, el oído, para actuar, la mano, y para caminar en el camino de Dios habían sido restaurados. La enfermedad y la lepra como tal en el Antiguo Testamento espiritualmente tenían una relación prácticamente de 1 a 1, el pecado, la lepra. Por lo tanto, todo este tratamiento que se le daba a las personas en el antiguo pacto estaba estrechamente relacionado con la vida espiritual de la persona. ¿Qué significaba esto en los días de Jesús? Recordemos que Jesús vino a introducir la era del Nuevo Testamento, pero ellos prácticamente vivían en el antiguo. Sus ritos, la forma en la cual desarrollaban su día a día, ellos vivían emplazados en las leyes del Antiguo Testamento. Cristo vino a darles, dice la Escritura, una nueva interpretación. Pero para el momento en el cual esto estaba aconteciendo, pues básicamente ellos tenían fresca la ley de cómo se tenía que tratar a una persona con lepra. Y dentro del tratamiento que esta persona tenía a nivel social es que él vivía un aislamiento. Pero ese aislamiento era producto de que sí, la persona tenía lepra, pero también que esa lepra estaba asociada a su condición espiritual. Es decir, había un aspecto pecaminoso de esa persona que probablemente había jugado de alguna manera en su vida para que esa persona tuviese esto. Al punto que los leprosos debían vivir aislados. Era gente que si iban caminando por un lugar, ellos tenían que vestir harapos, literalmente, su ropa tenía que reflejar lo que ellos tenían, y si pasaban por un lugar caminando y venía una persona, tenían que taparse su boca
como con una mascarilla básicamente, y decir inmundo, inmundo, por donde iban pasando. Piense por un momento lo grave de la situación mental que esas personas podían vivir. El grado de aislamiento que ellos pasaban era algo verdaderamente grave. Ya de por sí la enfermedad era pesada, pero añadido a esto había todo un estigma social que hacía que estas personas viviesen aisladas de la sociedad, pero también ceremonialmente. Es decir, estas personas no podían ir a la iglesia, a la sinagoga, ellos no podían acercarse porque ceremonialmente, inclusive si era un sacerdote, esta persona estaba impura. No podía acercarse a la presencia de Dios. Si ellos no sanaban, pues básicamente solamente una intervención divina era lo que les iba a poder ayudar, porque en aquellos días, si bien había médicos, como Lucas es un ejemplo, pues no había el avance en la ciencia que hay hoy. No tenían una caja costarricense del Seguro Social o un seguro médico al cual ellos pudiesen accesar, que les brindaran un tratamiento. Era muy empírico lo que se desarrollaba en aquellos días. Entonces, ¿a qué estamos equiparando acá la lepra? La lepra, decíamos, es un reflejo de la presencia de pecado en las vidas de las personas. Cuando Jesús comienza a acercarse a este tipo de gente, a este leproso, y más adelante vamos a ver otra instancia, lo que nos viene a indicar, pues básicamente, es cómo el Señor tiene compasión y verdaderamente se acerca aún a aquellas personas que usted en la sociedad diría son los intocables, gente que nadie vuelve a ver, personas que tal vez están marcadas, gente que está aislada, y podemos verlo a nivel social, pero también podemos verlo en otras dimensiones, personas que hoy están aisladas aparte de Dios por causa del pecado, tal cual. Es decir, la aplicación de este mensaje tiene varios sentidos. Uno de ellos es entender que nuestra condición pecaminosa también es como la lepra. De hecho, si usted se da cuenta, hay ciertas similitudes entre la lepra y el pecado. El pecado, como la lepra, pues básicamente empieza pequeño, pero se expande, se extiende. Si usted ve la lepra y estudia un poco con respecto a cómo se desarrollaba y cómo la trataban en el Antiguo Testamento, usualmente comenzaba con un puntito blanco. Y ese puntito blanco se iba despigmentando la piel, llamaba la atención. Es decir, ellos tenían que presentarse al sacerdote, tenían que hacerlo. Y a partir de ahí empezar un análisis para ver si verdaderamente era lepra. Y el pecado es exactamente igual. Rara vez una persona, usted ve, hablemos de sobre todo gente que conoce al Señor, pero también la gente que está allá afuera, rara vez usted se va a involucrar en algo grueso de entrada. Por lo general, empieza pequeño. El enemigo comienza a presentarle algo a usted que se ve como un punto pequeño, que tal vez no va a evolucionar a algo grave, pero el pecado, como la lepra, es exactamente igual. Comienza necesariamente a diseminarse. Y así como la lepra afecta el sistema nervioso y la persona no siente al punto que un leproso podía ir caminando por un lugar y perder una mano, perder un dedo y no darse cuenta porque su sistema nervioso estaba afectado, así mismo es el pecado en nosotros. Comienza a afectar nuestra conciencia. La persona empieza a pecar y de un pronto a otro dice, ay, no sea tan religioso, usted no sea tan pandereta. ¿Qué es 3 cervezas? Pero después de 3 pasa a 13, después de 13 pasa a 30. Y así comienza a evolucionar. ¿Qué importa que usted diga una mala palabra? Después esa mala palabra comienza a evolucionar en otras cosas, a comentarios y conversaciones que no tienen que ser. ¿Qué importa que usted sea un poquito avaro? Después, cuando usted se da cuenta, pues usted vive para otro Dios y no para el Señor. Así trabaja el pecado. Por eso el tratamiento que se le daba a la lepra era tan severo, y lo mismo tiene que ser, y lo es, con el pecado. En el momento que nosotros detectamos la presencia del mismo en nosotros, tenemos que presentarnos al sumo sacerdote Jesucristo para que Él con su poder nos ayude a nosotros a poder vencer las cosas. Hay ocasiones en que las personas no logran salir de un pecado y es justamente porque han dejado que esa condición continúe y el Espíritu Santo viene y trae convencimiento de pecado y le hace un diagnóstico. El Señor, como cirujano espiritual, le dice, vea, ese puntito blanco que usted tiene ahí, si usted continúa
o lo deja continuar, podría degenerar en algo peor. Pero la persona dice, no, quién sabe, eso es mi mente, es mi imaginación, y comienzan a cerrar sus oídos, y cuando se da cuenta, eso lo tiene un día en la espalda totalmente desarrollado. Así trabaja. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comenzar a ser más sensibles espiritualmente hablando, y esa sensibilidad solamente la da el Espíritu de Dios, para que veamos lo que está aconteciendo en nuestra vida, que nos hagamos un diagnóstico espiritual con la palabra y Él nos muestre. Otra cosa que hacía la lepra, como decíamos, es que trastornaba la apariencia de las personas, desde perder miembros de su cuerpo hasta la nariz podían perder, orejas y demás, pero también este padecimiento en su rostro, que dice que se llamaba rostros leoninos, ellos se deformaba su cara. El pecado es exactamente lo mismo. El pecado destruye a las personas, destruye lo que en un momento Dios hizo hermoso, que en apariencia tenía que ser una cosa, y trastorna totalmente el diseño original de Dios, para que sea algo desvirtuado. Y cuando usted ve a una persona que está en pecado, y sobre todo cuando uno ve gente que tal vez conoció al Señor y se apartó, usted lo va a notar, hasta en su rostro se nota las consecuencias del pecado, del aislamiento espiritual que Él viene a causar en ellos. La lepra podía ser mortal, y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a entender. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. La lepra los aislaba, decíamos, y esto es verdaderamente lo que comienza a causar la muerte. Así como la lepra aislaba a la gente de la sociedad y ceremonialmente, el pecado también nos aleja a nosotros de Dios, poco a poco. Y uno puede pensar, bueno, pero es que todos pecamos. Sí, todos pecamos, pero una cosa es cuando usted se involucra en el pecado de forma consciente, cierra sus oídos al Señor y deja que la contaminación avance. Eso es otra cosa. Cuando usted detecta el pecado, usted ve el primer puntito y corre al Señor y le dice, Dios, perdóname, lávame con tu sangre, renueva mi mente, purifícame, Señor, espiritualmente. Entonces el Señor aplica su medicina en tu vida y vemos los avances. Podemos vencer sobre esas manifestaciones que vienen a nosotros. Ahora bien, decimos que el título de este mensaje es cuando Cristo ingresa en nuestra burbuja. ¿Y por qué nuestra burbuja? Bueno, los leprosos vivían en burbujas. Literalmente habían ciudades, espacios en los cuales ellos tenían que estar aislados. Y entonces, si salían de allá, pues era notorio. Todas las personas se iban a dar cuenta. Ellos tenían que verbalizar lo que estaba pasando, tenían que gritar para que la gente se diera cuenta. Cristo en este momento hace algo remarcable, y es lo que hace justamente en nuestra vida. Cuando Cristo ingresa en nuestra burbuja, ¿qué hace el Señor? Bueno, Él viene a sanar las heridas del pasado, las heridas espirituales, los recuerdos, los traumas que nosotros vivimos. Él restaura las lesiones que el pecado haya ocasionado en su vida o en la mía. Yo no sé si usted en algún momento se ha percatado de la obra de Dios, cómo el Señor va trabajando en nosotros y nos va renovando, dice, como la luz de la aurora. Si usted se piensa hoy con respecto a hace un año, si es que tiene un año de conocer al Señor o más, usted se va a dar cuenta que necesariamente ha habido cambios. Hay personas que dicen, yo era alguien sumamente temeroso, era una persona que vivía atado a ciertos pecados o vivía de estas maneras y jamás me proyectaba en algo diferente. Y es justamente por el pecado. El pecado es la causa de toda mortalidad en esta vida. Es la causa de la mortalidad, literalmente. Pero el Señor, cuando Él viene a nuestra vida, nos saca de ese aislamiento. ¿Cuál aislamiento tengo yo? Podría pensar usted, el aislamiento que tuvimos o que tienes por causa del pecado, que dice que hace una separación entre nosotros y Dios. No toda persona vive en la presencia de Dios. Eso no es así. Son los que están cubiertos por la sangre del Señor, que han entrado en un pacto con Él, los que entonces entran en su presencia, y esa sangre constantemente nos limpia a nosotros. Es la vacuna espiritual que nos ayuda para poder vivir y andar por nuestra vida, y viene y hace lo que solamente el Señor puede hacer, que es transformarnos y nuevamente integrarnos en lo que Él quiere. Pensemos por un momento cómo vivían estos leprosos, la culpa, la vergüenza que ellos podían tener. La vida, la esperanza era nula totalmente, que iban a pensar de pronto en tener una familia, en unirse en un matrimonio, en tener un negocio, emprender algo. Eran cosas que estaban fuera del marco de lo posible en ellos.
Pero Cristo viene para restaurarnos, viene para transformar. Cuando Él ingresa en nuestra burbuja, necesariamente las cosas tienen que cambiar. La palabra nos enseña lo siguiente, dice esto: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Nos enseña aquí, y sabemos que el pecado, una de las causas es Satanás. Él viene a incitar, él viene a degenerar la sociedad, pero nos dice la Escritura que el que permanece en Dios no practica el pecado. Y uno podría pensar, ¿quiere decir que esa persona es perfecta? No. Lo que quiere decir y lo que explica todo el resto de este contexto es que cuando usted permanece en la presencia del Señor, entonces el Espíritu Santo va a actuar para usted como un sensor espiritual. Y cuando algo se acerca a su vida, o va a acercarse, que podría representar algún riesgo, un peligro, algo que de pronto estás haciendo y no está bien, entonces el Espíritu Santo va a activar ese sensor y te va a mostrar exactamente cómo son las cosas. Y podemos entonces marcar una distancia de aquello que tal vez nos quiere llevar en una dirección equivocada o de una forma de pensamiento equivocada, ideas rebeldes que a veces quieren manifestarse, un sentimiento que de pronto es improductivo o inconsecuente. Hay pensamientos, así como hay pensamientos, hay sentimientos pecaminosos que nosotros tenemos que llevar a la cruz. Hay personas que hoy son gobernadas por sentimientos, por tristezas, por altivez, y tal vez como es un sentimiento no le ponen la etiqueta correcta, pero hay sentimientos pecaminosos que asimismo son como una lepra, pueden venir a afectar su vida, su condición, y tenemos que rendirlos delante del Señor. Pero hay otra cosa linda que hace acá. El Señor ingresa en nuestro aislamiento espiritual y nos restituye a la posición con Dios. Pero así como leíamos antes, Cristo también tiene poder sobre el pecado y sobre el diablo. Vemos esto en operación porque en el momento que Él ingresa y ora por este hombre, no solamente es sano inmediatamente, sino que también le dice que es perdonado, es decir, la causa y la consecuencia automáticamente fueron corregidas y este hombre experimenta en tiempo real la sanidad del Señor en su vida. Y qué lindo pensar que Cristo sigue teniendo poder hoy sobre todas estas cosas y que el Señor tal vez quiere usarte para orar por una persona que hoy la pueden dar por muerta. Alguien que de pronto tiene una amenaza de una enfermedad terminal, el Señor tiene poder. Hace unos días una persona nos pidió oración por un muchacho que le encontraron un tumor del tamaño de una toronja en sus intestinos. Y el Señor hizo la obra en este muchacho y le damos la gloria al Señor, un hombre joven. Y después nos contaron el testimonio, cómo el Señor hizo con este muchacho. Y en el caso de él, la operación fue el milagro. ¿Y por qué decimos que fue un milagro? Porque era tan complicada, estaba alojada en sus intestinos y tenía un riesgo tan alto que los médicos estaban verdaderamente preocupados, pero Dios obró. Y Dios puede utilizar diferentes canales para sanar. El Señor en ocasiones puede utilizar su poder sobrenatural, en otras ocasiones puede utilizar la ciencia también. Dios hizo la ciencia y nosotros tenemos que tener ese balance. Recuerdo otro caso de una mujer hace algunos años que fue para que oráramos por ella porque ella padecía de vértigo. Y esta mujer ya había llegado a un punto grave de su enfermedad, en el sentido que cuando ella iba caminando por algún lugar, este vértigo se manifestaba y le hacía perder el equilibrio y ella salía rodando por la calle, por la acera. Y en una ocasión casi se sale a la calle y era peligroso que alguien, pues un carro le atropellara o algo peor que eso, ¿verdad? Bueno, peor que eso. Pero esta era la enfermedad que ella tenía, un vértigo. Y cuando esta mujer llegó para que oráramos por ella, yo recuerdo que al sentarnos y comenzar a orar, yo tuve una visión, el Señor me mostró un demonio al lado de ella que introducía un dedo largo sobre su oído. Y cuando esta mujer comenzó a explicar lo que le pasaba del vértigo, inmediatamente yo pude unir los puntos y darme cuenta que por el oído medio, que es lo que produce en nosotros parte del equilibrio de nuestro cuerpo, esta operación de las tinieblas era lo que le estaba afectando. Y oramos por esta mujer y ella se sintió mejor, dice, y se fue para su casa. Al día siguiente nos llamó y contó que de su oído había salido como una bola de golf, de pus, y al otro día de la oración. Y a partir de ahí esa mujer fue sana, nunca más volvió a experimentar vértigo.
Le damos la gloria al Señor por eso, pero lo que quiero mostrarle acá es que el Espíritu Santo, la palabra en el nombre de Jesús, la oración, tiene poder y nosotros tenemos que creérnosla para orar por la gente. No es porque usted sea muy carga o muy santa o muy santo, no es por eso, es porque usted tenga fe y porque usted se disponga a que el Señor lo use. Y si el Señor quiere, Él va a sanar a esa persona. Nosotros no le doblamos el brazo a Dios con nuestra oración. Hay personas que Dios las quiere sanar por vías sobrenaturales, otras a través de la ciencia, otros tal vez Dios está tratando con una persona de alguna manera, pero nosotros lo que nos corresponde es orar por los enfermos. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en estas personas. Pero quisiera que nos enfoquemos ahora un poco, estamos viendo ya un poquito con respecto a lo que representaba la lepra y su relación con el pecado. Podemos entender que se asociaba con el mismo. Características de la lepra, pero veamos un poco el accionar de este leproso, porque a mí en lo particular me llama la atención. ¿Qué hace este hombre? Dice que él se arrodilla ante Jesús, coloca su rostro en la tierra y le ruega y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay que pensar por un momento en lo que mencionábamos antes, las implicaciones del aislamiento del leproso. Tenía que estar aparte. Jesús se encontraba entre multitudes y dice que este hombre se acerca a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer un leproso para poder colarse entre esa multitud? Solamente Dios lo sabe, pero probablemente tuvo que desde cambiarse su ropa, simular, ponerse diferentes prendas y layers encima para que no se notara. Tuvo que ser valiente. Pensemos que ese leproso iba caminando y alguien le majara un pie, no sé, lo golpeara. O sea, era un riesgo. ¿Qué ocurría si lo descubrían? Él no sabía cómo Jesús iba a responder, si era como los fariseos cuando veían un leproso, algunos llegaban al punto de apedrearlo para que se apartaran. Otros, si un leproso había pasado por una calle, no compraban, no caminaban en esa calle. Los fariseos maestros de la ley. Pero Jesús era diferente. Este hombre entonces viene, no solamente es valiente, sino que es humilde con el Señor. Y le dice, si él se postra, la máxima manifestación de humildad en una persona. Dice que se postra delante del Señor. Y así mismo nosotros, ¿sabe? En ocasiones tenemos que aprender a postrarnos delante del Señor. Yo no sé qué situaciones pueda estar usted pasando. Si de pronto Dios lo está formando en humildad. Hay gente que necesita desesperadamente del Señor, pero no quiere reconocer su pecado. Y más bien critican a la gente que sí va a la iglesia. Y piensan y se creen mejores que la gente que va a la iglesia, porque tal vez ellos, no sé, hacen obra social, le dan a un indigente o adoptan 700 perros. Se creen mejor que cualquier persona que busca a Dios. Pero lo cierto del caso es que ninguno es mejor que ninguno. El único aquí que verdaderamente merece reconocimiento es el Maestro. Y nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender a honrarlo a Él y a llamar las cosas por su nombre y a reconocer nuestra necesidad. Así como ese hombre la supo reconocer. Hay gente hoy en día que está en el mundo y está en pecado y cree que no necesita a Dios y adorna las cosas. Saben que tienen un problema, pero creen que pueden arreglarlo solos. No, yo solo aquí con Dios, no hace falta ir a la iglesia. Yo voy a ver cómo salgo adelante. Eso lo que manifiesta es un gran orgullo y rebelión adentro del corazón. Cuando una persona es humilde y reconoce su condición espiritual, entonces verdaderamente comienza a entablar un diálogo con el Señor. Ese está ese punto, porque la palabra dice que Dios al altivo lo tiene de lejos, pero que al humilde lo atiende. Yo le puedo contar a usted cantidad de situaciones en las cuales tal vez ha habido un riesgo en mi vida, algún peligro, alguna situación, y me he tenido que postrar delante del Señor y he visto a Dios como el Salvador, como el sanador, como el proveedor, como el libertador, como N cantidad de manifestaciones. Cuando usted se humilla delante del Señor y aprende verdaderamente quién es Él, le permitimos al Señor, si Él ingresa en nuestra burbuja, o nosotros acercarnos a Él también para poder romper ese aislamiento. Algo más que podemos ver acá con respecto a este leproso es que él tuvo fe. Imagínese la que se estaba jugando el leproso. Si llegaba en ese momento y lo descubrían, ¿qué podía pasar? Podía morir dependiendo de lo que aconteciera. Pero este hombre tuvo fe.
Y él no vino delante de Jesús, y esto es algo importante porque vamos a hablar un poco acá con respecto a qué hacer cuando nosotros estamos enfermos. Él no vino delante de Jesús decretando, yo soy sano, y punto, y ya, ni siquiera consulto la opinión de Dios. Él no vino haciendo eso. Él vino humildemente y solicitándole al Señor, si quieres, puedes sanarme. Y qué hermoso, porque ese cuadro, ese momento en el cual Cristo ingresa en la burbuja de este leproso, ¿sabe qué es? Aquí estamos dibujados usted y yo. Es un cuadro de la redención. Cuando Cristo viene en aquellos intocables que estaban en otro tiempo, como nos dice Efesios, ajenos al Señor, apartados de Él, para traernos hacia el Señor nuevamente, hacia Dios. Dice Efesios 2, versículo 12, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Este cuadro maravilloso que estamos viendo acá es justamente lo que Dios hace con tu vida y con la mía cuando Él ingresa en nuestra burbuja de tinieblas, de pecado, de opresión, de amargura, de tristeza, de falta de perdón, de ruina, de miseria, de promiscuidad. Cuando el Señor viene y rompe esa burbuja que nos tuvo apartados de la presencia del Señor, aislados de las promesas de Dios, comienza a oxigenarnos, comienza a transformar lo que el pecado en otra vida transformó. ¿Sabe? A Cristo no le importó lo grave de la condición del leproso. Él fue y lo hizo sano. Restauró la vida de este hombre. No importa, ¿sabe? No importa lo indigno que usted se sienta. No importa lo mal que usted esté hoy. No crea que está tan lejos del poder de Dios. Yo no sé quién pueda estarme escuchando y pueda sentirse de esta manera. ¿Y será que Dios puede hacer algo en esta situación tan grave? Yo le aseguro que el Señor puede hacer algo. Y quiere también, porque así como lo dice en este texto, Él le responde y le dice, quiero. Qué lindo pensar que cuando nosotros tenemos una necesidad, Dios quiere ayudarnos. Pero esa ayuda que Él nos quiere brindar no necesariamente es como nosotros la queremos, porque nuestras vidas están compuestas de diferentes elementos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma son diferentes cosas. Que Dios conoce cuál es la causa de tu situación y Él necesita tratar con ella. No te va simplemente a poner una cremita espiritual para poder quitar un poco el dolor. Él va a tratar con la causa madre de ello, que es el pecado, para poder entonces traer la bendición a tu vida, poder restaurarte, poder hacer lo que el Señor quiere con nosotros. Pero decíamos antes, ¿qué hacer cuando estamos enfermos? Porque es un caso de aplicación de esta enseñanza. Hay personas que dicen que no, o sea, solamente tenemos que orar y creer en lo que Dios hace. Hay algunos que más bien se apalancan enteramente en la ciencia y no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros tenemos que confiar en que el Señor puede sanar, sí, amén, pero Dios hizo la ciencia. La palabra dice que todo don perfecto, toda dádiva viene de Dios. Él es el Dios de toda ciencia, enseña la Escritura. Dios coloca personas con talentos en esta tierra. Y si usted se siente enfermo, si usted tiene alguna afectación, no está mal, no es falta de fe que usted vaya a un médico. Es más, usted puede utilizar eso después de diferentes maneras. Número 1, para saber por qué orar. Número 2, si Dios quiere sanarlo usted a través de una vía sobrenatural, después glorificar y dar testimonio. Diferentes razones, pero no es pecado que usted vaya a un médico, no es pecado. Usted puede ir, entender la causa, entender lo que está aconteciendo y orar por ello. Confiar en el Señor, confiar en lo que el Señor quiere hacer. Hay algo hermoso acá, y es que el leproso le dice al Señor si quieres, es decir, él asume que Jesús puede, pero no sabe si está dispuesto. Y tal vez así nosotros en algún momento no nos sentimos dignos o creemos que le pedimos a Dios, pero es que Él a mí no me escucha. Ore usted, pastor, porque Dios sí lo escucha. O que haga tal persona. Dios te escucha. Dios nos escucha. La palabra dice que Él inclina su corazón. A mí me gusta mucho escuchar testimonios y he escuchado
testimonios de personas que pensaron que tal vez Dios no los escuchaba, y cómo cuando Dios viene y trae respuestas y se comienza a mostrar a sus vidas, estas personas se enamoran de Dios. Qué lindo eso, porque les muestra a ellos que no son cristianos de segunda categoría. No, usted no es ningún cristiano de segunda categoría. Usted es un hijo de Dios, no existen cristianos de segunda categoría. Y si usted se acerca a Él en fe y camina como su hijo y como su discípulo, comienza a madurar, téngalo por seguro que usted va a ver a Dios trabajar con usted, guiar su vida, darle un norte y un sentido para que pueda andar en la dirección que Dios quiere que usted ande. Pero ¿cómo responde Jesús? No solamente Jesús ora. Si Jesús hubiera orado, lo sana, estoy seguro. Pero Él hace algo, dice que lo toca. Imagínense lo que eso significaba para esta persona. La gente le gritaba, lo apedreaban, vivía aparte. Y viene este hombre que es el centro de toda esta dinámica, el centro del universo, Cristo, caminando en la tierra, haciendo milagros, destilando la sabiduría en este mundo. Ese hombre estaba allí caminando y toda la gente estaba impactada con lo que salía a través de su boca. Y dice que él se acerca y no solo ora, dice que lo toca y le dice, quiero, ya has quedado limpiado. Y ese hombre en ese momento es sano. Dice que al instante se le quita la lepra. Cristo demuestra acá no solamente su poder, sino la compasión del Señor. Y yo quiero que en esta mañana usted entienda que nuestro Dios es un Dios compasivo. No permita que las opiniones que le pueden pintar la gente que ignora quién es Dios, de que es un Dios de juicio y un Dios señalador y todas esas cosas, no es así. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Él no solamente estaba teniendo compasión de la condición física de este hombre, sino de su condición pecaminosa. Porque como enseñábamos antes, la lepra y el pecado eran uno a uno en el antiguo pacto, estaban en el vértice acá. Hoy en día, esto es importante aclararlo, la enfermedad no necesariamente es símbolo del pecado en la vida de una persona, pero en el antiguo pacto sí. Entonces, ese estigma que esta persona tenía, no solamente de salud, sino espiritual, de que era ceremonialmente impuro, había quedado atrás. Imagínense lo que pudo sentir ese leproso en ese momento. Porque si el Señor le hubiera dicho, ya has quedado limpio, y su condición estaba todavía, pues la gente lo hubiera seguido tratando de la misma manera. Pero dice que en el instante se le quitó la lepra, es decir, el Señor hizo la obra completa. Y este hombre, yo me imagino que una fiesta fue poco lo que hizo después, para verdaderamente celebrar lo que el Señor había hecho. Yo no sé qué situaciones hay en su vida que tal vez lo tengan a usted aislado, si hay algún tipo de afectación en la salud, un pecado, etcétera, pero así como para este leproso, exactamente igual, nuestra única esperanza es buscar la cura donde tenemos que buscarla, y es en Jesús. Él es el Salvador, Él es el único, no hay otro camino, no hay santo, no hay nadie que le pueda dar a usted lo que Él pueda darle. Él es el único al cual nosotros podemos recurrir y Él verdaderamente responde. Vean, el Señor tiene poder. Qué maravilla pensar cómo este hombre de pronto pues no se sentía en lo absoluto, para nada, digno de acercarse al Señor. Me hace pensar en lo que predicábamos hace 15 días con respecto a Pedro, cuando el Señor hace el milagro y la red sale llena de peces. Que Pedro le dice al Señor, apártate de mí, que soy pecador. ¿Qué lo llevó a pensar y sentirse así? ¿Será que cuando el maestro le dio la instrucción de que tirara la red, Pedro como pescador que sabía exactamente que era incorrecto pescar esa hora, no sé, tuvo incredulidad, dudó del maestro, lo vio con malos ojos y dijo, ¿qué le pasa a este tipo tan desubicado diciéndome a mí que soy pescador, que pesquemos a esta hora y en este lugar? Dudó, puede ser, pero obedeció. Y entonces, cuando aquella red sale llena de peces, la reacción de él no es, wow, Dios tiene poder, wow, Cristo, qué gran pesca. No, fue apártate de mí porque soy pecador. Y así nosotros muchas veces nos sentimos con respecto a Dios. Tal vez
no nos sentimos dignos de acercarnos a Él, de pedirle o de servirle. Y así como el Señor estaba trabajando con Pedro a través de esa experiencia y con este leproso, asimismo Dios está trabajando con su vida, con su familia, mostrándole verdaderamente quién es ese Dios que tiene compasión, que no hay situación tan grave que le impida a Él ingresar en la burbuja de circunstancias que usted tiene y transformar lo que está pasando y llevarle y acercarle al Señor. Cristo tiene poder y Él quiere ingresar en tu burbuja. ¿Vas a permitírselo? ¿Vas a dejar que el Señor venga a oxigenar tu vida para que entonces todo comience a ser transformado como el Señor lo quiere? Que la respuesta sea sí. Pero continúa, en el versículo 14 dice lo siguiente: Jesús le ordenó, no se lo cuentes a nadie, solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Es decir, él solamente debía ir, presentarse ante el sacerdote y ofrecer la purificación, que en aquel tiempo lo que indicaba la ley era como una ofrenda, ¿verdad? Y era para testimonio de las personas. Pero aquí llama la atención lo que Cristo le dice. Él le comenta lo siguiente: no se lo digas a nadie. ¿Y cuál es la razón de esta confesión y ese silencio que el maestro estaba buscando? Bueno, esa confesión que él tenía que hacer ante los sacerdotes, primero que todo era un requerimiento de la ley. Recordemos lo que mencionábamos al inicio del mensaje. Cuando un leproso tenía ley, pues tenía que presentarse entre los sacerdotes, ellos tenían que llevar a cabo un proceso con esta persona para detectar si esa persona sanaba, ¿verdad? Y era un proceso de 7 días, en el cual al octavo tenían que verlo y si había sanado, pues bien, representaba que había sido reintegrado en su relación con Dios y que había sido sanado. Si no, suerte, avance, ve a ver qué ocurre. Pero lo que pasa acá, y cuando el maestro le dice que guarde silencio, es algo interesante, porque probablemente lo que el Señor quería era que estas personas se dieran cuenta de algo, y era que no era normal lo que estaba pasando, porque había profecías con respecto al Mesías que hablaban de que cuando Él viniera iba a traer sanidad. Es decir, una de las manifestaciones de que cuando el Mesías caminara en la tierra era el Mesías, era que Él iba a sanar. Y las autoridades religiosas en aquel tiempo dudaban de Jesús. Entonces, al maestro decirle, vaya, preséntese ante los sacerdotes, lo que él quería era que ellos verificaran el propósito y que entendieran lo que representaba Jesús. Es decir, que el Mesías estaba en la tierra, estaba pisando la tierra, el Hijo de Dios. Y no era algo, esa sanidad que iba a pasar en 7 días, era inmediato. Eso tenía que llamarles a ellos la atención y tenían que comenzar a entender lo que estaba aconteciendo. Entonces, la razón por la cual Jesús le dice a este hombre que vaya y que se presente era para que ellos lo vieran. ¿Y qué significa eso para nosotros? Si pensamos en la aplicación de este mensaje, tiene muchos significados, pero uno de los principales que tenemos que tener presentes es que el Señor le dice vaya para que le sirva de testimonio. ¿Sabe? La gente necesita a Dios, hermano. Y cuando escuchan algo real de parte de Dios en la vida de alguien, cuando ven el testimonio, cuando miran cómo una persona se comporta, yo quiero recordarle a usted algo: usted está en vigilancia las 24 horas del día por su familia, por la gente del trabajo, en redes sociales, etcétera. Las personas lo observan, más cuando usted dice que es cristiano, y nosotros tenemos la responsabilidad de representar bien a Cristo. En su forma de hablar, en su forma de vestir, no es que sea religioso, es que es nuestro deber. Eso tampoco quiere decir que nos volvamos personas un poco extrañas, no, es ser luz, es ser testimonio a la gente. El Señor le dice vaya para que le sirva de testimonio. Y volviendo al punto aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sabe? Nosotros tenemos que mostrarle a la gente, tenemos que contar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la obra del Mesías en nuestras vidas. Cuando uno comparte con la gente y le muestra verdaderamente lo que el Señor ha hecho, eso llama la atención. Las personas escuchan, algunos dudan, algunos tal vez se preguntan si será cierto,
pero otros van a prestar atención. Y hay gente que usted podrá darle testimonio de Cristo y hablarles a un nivel más intelectual por un tiempo y ellos van a atender, pero hay otras personas que la información y todas las ideas que usted les transmita no les hace mucha mella. Lo que ellos quieren es ver realmente si en usted eso tiene efecto. Y si lo tiene, entonces le van a creer. Y qué lindo, porque yo estoy seguro que el Señor ha hecho su obra en su vida y seguirá haciéndola y perfeccionándola hasta el día de Jesús. ¿Qué nos impide dar testimonio del Señor? Es tiempo de que dejemos la vergüenza. Así como el Señor nos sacó del aislamiento del pecado en el cual vivíamos, tenemos que dejar atrás la vergüenza, contarle a otros, contar nuestro testimonio, hablarle a la gente de lo que el Señor ha dicho y ha hecho. Amén. Y termina este texto con lo siguiente. Dice por acá, pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. ¿Qué podemos notar acá? Recordemos que toda esta sección de Lucas capítulo 5 y hasta 9 está emplazada en el ministerio del Maestro y la formación de sus discípulos. Y este principio que estamos viendo acá es algo que así como para el Maestro, tiene que ser para nosotros una constante. Dice que Jesús se apartaba de la gente y Jesús se acercaba a la gente. Él se apartaba para invertir tiempo en la presencia del Señor. Y él se acercaba a la gente para ministrar lo que Dios había puesto en su vida, en ese tiempo, en la presencia de Dios. Así igual, es como tú y yo tenemos que conducir el ministerio. Tenemos que invertir tiempo en la presencia de Él. Y de ese tiempo en la presencia del Señor, Dios comienza a constituir discípulos suyos. Él comienza a enseñarte cómo orar, cómo pensar, de qué maneras tratar a las personas, cómo tenemos que conducirnos en medio de esta generación para que entonces su nombre sea glorificado y la obra de Cristo también se extienda y llegue a donde tiene que llegar. Amén. Así que para concluir este mensaje yo quiero hacerte una pregunta y llevarte una reflexión y es la siguiente. ¿Existe algo hoy en su vida que le aparte de la presencia de Dios? Puede hacer que haya algún tipo de puntito blanco, de orgullo, de, no sé, cualquier cosa, hermano. ¿Existe algo que te aparte hoy de la presencia de Dios? Puede ser inclusive el andar en las emociones, andar en la carne. ¿Será que estás permitiéndole a tus emociones conducir tu vida y no la verdad de Dios? Tenemos que llevar eso delante del Señor. Dejar que nos toque, que nos limpie y que podamos andar como Él. Yo no sé si usted el pecado le ha quitado cosas, como a todos. Pero quiero recordarle que cuando venimos al Señor, Él nos restituye, Él nos bendice y nos ayuda nuevamente para estar donde Él quiere que estemos. Si de pronto el pecado ocasionó situaciones en tu vida hoy que son vergonzosas, el Señor quiere sanarle a usted y a mí de eso. Quiere que podamos andar con Él en santidad, sabiendo, cercanos a los pactos de la promesa, creyendo en lo que Dios ha hecho, para que se cumpla entonces en nosotros el propósito de Dios. O tal vez hay alguna enfermedad en su vida, yo le invito a que no se desanime, que así como este hombre tuvo fe y se acercó de forma valiente delante del Señor a buscar en Él, así mismo nosotros nos acerquemos a Dios, nos aproximemos a Él y dejemos que con su poder, con su Espíritu Santo, haga la obra que solamente Él puede realizar. Y si Él quiere sanarte a través de la ciencia, o a través de su poder, o inclusive a través del tiempo, lo haga como Él quiera hacerlo, pero que tu corazón esté en una alineación con el Señor y tú creas en su poder y en el que hace las obras. Amén. Así que vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y presentemos nuestras vidas delante del Señor. Permitamos que si ya el Señor ingresó en nuestra burbuja, gloria a Dios, pero si tal vez no lo has permitido o de pronto te volviste a contaminar con algo, permítele a ese médico por excelencia venir a tocar tu alma, tu cuerpo, tu mente y que traiga la sanidad, la restauración, que destruya las obras del diablo en nuestras vidas
y que podamos entonces andar como Él lo quiere. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos agradecerte, Dios, por este mensaje. Gracias, amado Padre, por cada persona que se ha conectado en esta mañana, por los que lo hacen a través de las redes sociales también, los que lo miran, Señor, en las grabaciones después. Queremos pedirte, Dios de los cielos, que vengas, así como lo hiciste, Dios, en esa ciudad para ese leproso. Padre, yo no sé qué situaciones puedan tener mis hermanos, cuáles han sido las causas de ese aislamiento espiritual, Señor, que hayan ocasionado en sus vidas tristezas, amargura, enfermedad, ruinas, miserias. Solamente tú lo conoces, Dios. Pero yo te pido que con tu poder vengas a tocar la vida de cada persona, Señor, de cada familia aquí presente. Aquellos, Dios, que tal vez han tenido un pasado difícil, Dios, un pasado complicado, o de pronto, Señor, han pasado una situación dura por mucho tiempo ya. Eso a veces, Dios, tiene consecuencias psicológicas, emocionales en el ser humano. Pero así como tú restituiste a este hombre, Dios, y lo sanaste, lo limpiaste, y en un instante hiciste la obra, así tú tienes el poder para hacerlo nosotros. Yo te pido, Dios, que hoy esta iglesia y todos los que están escuchando a través de la fe se extiendan hacia ti, Señor. Como ese leproso tuvo que dar pasos y recorrer una distancia incierta en este momento, pero en fe, Dios, ser valiente y acercarse a ti sin importar las circunstancias. Y el efecto de eso fue ese toque tuyo. Así nosotros también en fe nos acerquemos a ti en oración, en el momento que sea necesario, por el tema, Dios, que competa. Y entonces, en fe, creamos que ya lo hemos recibido, Señor. Hoy te agradezco, Señor, por cada persona que está aquí presente. Oramos por los que están enfermos, Dios. Te pedimos que tú sanes, Señor. Tú eres el sanador. Sana, Dios. Liberta, restaura. Sea cual sea la causa de la enfermedad, Señor. Si sea espiritual, la reprendemos en el nombre de Jesús. Si sea física, simplemente una degeneración de este cuerpo, Señor, por la mortalidad que experimentamos. Sánale, Señor, en el nombre de Jesús. O si quieres hacerlo por médicos, llévales al mejor médico, Señor. Dale la medicina adecuada en el nombre de Jesucristo. Oramos, Dios mío, por aquellos que tal vez su aislamiento, Señor, y su ruina y su miseria hoy no sea física en salud, pero tal vez, Señor, sea en relaciones, o sea en su alma, Señor, o económica, para que tú los toques, Dios. Porque tú quieres, Dios mío, acercarte y tú quieres sanar y quieres restaurar, Dios. Eso nos enseña tu palabra, tú quieres hacerlo. Hoy creemos, Dios mío, en esa verdad, que tú estás tocando a cada persona de la iglesia. Y así como recientemente nos han contado testimonios, personas de la iglesia, de la obra que tú has hecho, Señor, queremos, Padre, glorificar tu nombre y pedirte que lo hagas con otros también. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Y no queremos cerrar el culto, Padre, sin antes darte la gloria, la honra y agradecerte, Padre, por este momento maravilloso que es poder compartir con nuestros hermanos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos. Bendito eres, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.